Hola, ¿cómo están? Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Trump ha anunciado ya su entorno y a las posibles políticas que imprimirá desde el primer día de gobierno, que van desde asuntos internos de su país hasta la política exterior. ¿Cómo se perfila entonces la administración del republicano? Analicemos los escenarios. Hoy en entrevista especial, Carlos Garrido, secretario de Educación del Partido Comunista Americano, nos acompaña en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender este panorama. Estados Unidos, nueva era republicana. Identificamos a esta nación con los colores de su bandera, en fotografía Trump y los primeros anuncios de quienes formarán parte de su gabinete. Será el próximo 20 de enero que el empresario, el presidente electo Donald Trump, jure ante el Tribunal Supremo e inicie su segundo periodo presidencial de manera oficial. Pero desde ya se ha dado a conocer parte de este equipo que va marcando polémica. Lo acompañará como vicepresidente J.D. Vance, lo ven ahí junto a él, quien pasa a la historia como el estadounidense más joven en ocupar esa responsabilidad y con menos experiencia, por cierto, de senador crítico de Trump a su acérrimo defensor. En esa misma línea está el senador Marco Rubio, quien fue designado como secretario de Estado, vocero de la extrema derecha republicana y que se va a convertir en el latino con mayor cargo político en Washington. Otro nombramiento para sumar que va también definiendo las líneas de los republicanos es el de John Ratcliffe, quien será la nueva cabeza de la Agencia Central de Inteligencia. Estamos hablando de la CIA y ha estado frente también a la inteligencia nacional de ese país. Esta nueva formación marca la línea de Trump de darle prioridad a los temas de control fronterizo, reestructuración federal y seguridad nacional. Además, la inclusión de empresarios como Elon Musk, Vivek Ramaswamy, que pone manifiesto también su interés de Estado como el consorcio financiero y que ha anunciado cambios en las dinámicas administrativas de la Casa Blanca. Otro de los nombramientos que ha encendido las alertas de la política exterior es el de Mike Huckabee como el próximo embajador de Estados Unidos en Israel. Este es un exgobernador de Arkansas, destacado sionista cristiano, que en los últimos años ha dirigido viajes, con todo incluido hacia Israel, para cristianos evangélicos y públicamente se ha pronunciado a favor de la anexión de territorios ocupados de Cisjordania a Gaza, y la nueva administración de Trump tendrá a su favor el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Ya está formalizando su gabinete y está dando a conocer sus primeras acciones de gobierno. ¿Qué es lo último que ha hecho Trump? También lo vemos reflejado en nuestro mapa. Ahí lo tienen. La semana pasada el presidente electo, a través de sus redes sociales, indicaba que esta propuesta de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados se realizará por medio de una declaración de emergencia nacional, lo que ha ocasionado temor dentro de la comunidad migrante en Estados Unidos. A esta política migratoria se suma el cierre de la frontera con México, que está por definirse si se clausura los puertos legales de entrada o aumenta la seguridad en la zona, con muro o más patrullaje en los más de 3,000 kilómetros de frontera. Según la última cifra disponible de inmigración para el año 2022, se calcula que había cerca de 11.3 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Trump evalúa el aumento de aranceles también con México del 25% a todas sus importaciones, algo que está contradiciendo el acuerdo de TEMEC, este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en materia energética, Trump está impulsando la exploración de más pozos para reducir la dependencia de petróleo extranjero y bajar costos de los combustibles. Para ello también ha nombrado un ejecutivo de la industria de los combustibles fósiles y defensor de la explotación de petróleo y gas. Estamos hablando de Chris Wright para secretario de Energía. Hay que recordar que el electo presidente republicano basó su campaña principalmente en las propuestas de bajar la inflación, reforzar seguridad y deportación de inmigrantes, aunque hasta el momento no se ha conocido el nombre de quien ocuparía la Secretaría del Tesoro del Departamento de Estados Unidos, que es uno de los puntos de inflexión en ese país. De esto y más hablamos hoy con nuestro invitado. Vamos a recibir a Carlos Garrido, el secretario de Educación del Partido Comunista Americano. ¿Cómo está? Bienvenido al mapa. Muchas gracias por la invitación, Paola. Un placer estar aquí. Señor Garrido, revisando los nombres en nuestro mapa de estas primeras personas que acompañarán la gestión de Donald Trump, le quiero preguntar, ¿a qué estará apuntando esta nueva administración? Sí, el problema es que Trump es una figura con varias contradicciones. Por un lado, tiene su base
en lo que se llama la América profunda, Deep America, que es la clase obrera y la clase como el campesinado estadounidense, una clase que rechaza el sistema actual, pero de una manera muy espontánea, y ve a Trump como una figura antisistema, como una figura que, como prometió ya en el 2016, iba a drenar el pantano, atacar a lo que se llama el Estado profundo, el Deep State, y la verdad es de que Trump no lo hizo en el 2016 y la base entiende de que no lo hizo, pero tiene esperanzas de que lo va a hacer ahora en el 2020. Y la explicación que tiene por la cual no lo hizo es porque el Deep State le impuso meter a gente en su gobierno como Mike Pompeo o Elliot Abrams del gobierno de Bush y que son gentes obviamente que son neoconservadores. Esa es una parte de Trump. La otra parte es de que, como todos los otros políticos en los Estados Unidos, representa al gran capital, que son los que fundan a su partido y a su campaña. Y entonces Trump tiene que manejar esta contradicción, tiene que satisfacer a su base y también a los donantes, a los lobbies. Y lo que hemos visto ya desde los primeros días de que se declaró su victoria es de que de forma simbólica le da regalitos a la base MAGA, que es el pueblo estadounidense, y de forma real le da las posiciones esenciales a los neoconservadores. Hay dos personas que el pueblo estadounidense, hay tres que el pueblo estadounidense quisiera en el gobierno de Trump. Una de ellas es Thomas Massie, que es el congresista de Kentucky. Es un congresista que ha sido la persona más crítica del lobby de Israel, AIPAC, y la posición que Trump le ofreció en su gobierno fue el secretario de Agricultura. Qué interesante que una persona que la razón por la que el pueblo apoya a esa persona en el gobierno de Trump no tiene nada que ver con la posición que le ofrende. La otra persona es Robert Kennedy, una persona que ha sido muy crítico de las instituciones del Estado profundo estadounidense, todas las agencias de tres letras, como se dice en inglés, la CIA, el FBI, etcétera, que son las instituciones que mataron a su tío, de donde él saca mucho de su capital político. También ha sido una persona que en varias diferentes preguntas centrales geopolíticas ha sido antibélico. Está en contra de la guerra de poder contra Rusia, está en contra del bloqueo contra Cuba, del bloqueo contra Venezuela, pero es una persona que es un sionista ardiente. De todas maneras, el pueblo lo apoya porque es antibélico y el pueblo estadounidense no quiere guerra. Pero ¿cuál es la posición que va a tomar Robert F. Kennedy en el gobierno de Trump? Va a tomar la posición de secretario de salud, que no en la posición en la que el pueblo estadounidense se identifica con sus políticas. Y la otra persona que le cae muy bien a la base MAGA de Make America Great Again es Tulsi Gabbard, por las mismas razones, porque es una persona que ha expresado intereses antibélicos, antiguerra, en contra del complejo industrial militar, pero desde ahora no se ha dicho nada sobre su posición en el gobierno de Trump. En las posiciones más esenciales ha puesto a los neoconservadores y la más principal, el ejemplo más principal de esto es Marco Rubio, a quien lo está proponiendo poner para secretario del Estado, que sería obviamente horrible para los pueblos de nuestra América. Y cuando habla de los pueblos de nuestra América, ¿cuál va a ser ese panorama para América Latina y el Caribe, según usted? El panorama depende de qué parte es la que termine dominando la política, la parte de los neoconservadores o la parte que expresa un interés un poco más populista, más antibélico, que es, como mencioné, la contradicción básica de Trump, la necesidad del imperialismo estadounidense de mantenerse siendo imperio y las políticas supuestamente proteccionistas que quiere promover Trump. Yo creo de que a Trump lo dejaron ser el presidente como dejan a todos los otros presidentes previos porque va a representar el interés del gran capital estadounidense y el interés del gran capital estadounidense nunca va a estar del lado de dejar en paz el desarrollo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de los otros países que están buscando una soberanía y no estar controlados y aplastados y teniendo que constantemente luchar contra guerras híbridas libradas por los Estados Unidos. Creo que la política de Trump se va a mantener una que es agresiva en contra de Venezuela, pero Venezuela, lo que he visto yo en los últimos años es que se ha podido desarrollar mucho, no obstante el bloqueo estadounidense. Entonces, la cuestión sería Cuba, que sí ha pasado por un periodo muy, muy difícil, pero ahora parece de que Cuba va a poder entrar al BRICS
y eso quizás pueda ser un nuevo polo que pueda ayudar a Cuba a más o menos manejar el bloqueo de una manera mejor. Un bloqueo que además viene ligado de estas sanciones ilegales, una política errática que ya se ha demostrado que imprime Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. Le quiero preguntar, ¿qué podría cambiar en ese escenario? ¿Y por qué no abandonar esta política de confrontación? Sí, se dice sanciones, una palabra no tan agresiva, pero la verdad es de que lo que son medidas coercitivas, unilaterales, que es una forma de terrorismo económico y de que el pueblo aquí en Venezuela entiende muy bien cómo puede afectar el bloqueo estadounidense. Los resultados de los ataques y de las guerras híbridas lo sintieron desde el 2016 al 2019. La ONU, claro, había reportado de que gracias al bloqueo estadounidense los ingresos del Venezuela habían bajado por un 99% y así todo pudo sobrevivir. Entonces la política de las sanciones es una que está destinada, como decía Lester Mallory, la persona encargada de la política hacia América Latina en los años 60, está destinada a crear caos, a crear necesidades materiales, económicas, para que aquellos gobiernos que no se arrodillan al imperialismo estadounidense, para que se desarrollen las condiciones materiales para que el pueblo pueda doblarse en contra de su gobierno, en contra de su revolución popular, socialista, revolucionaria. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, en Cuba es de que después de 60 años no ha pasado. Lo que hemos visto aquí en Venezuela es de que después de más de 20 años tampoco ha pasado. Y es una política de que el pueblo estadounidense no la apoya. Y es una política muy hipócrita, porque mientras que el neoliberalismo imperialista de los Estados Unidos postula la supremacía de los mercados libres, ¿cómo puedes tener mercados libres si tienes una política de sanción en contra de un tercio de la humanidad? Le propongo al señor Carlos Garrido, quien es secretario de Educación del Partido Comunista Americano, que se mantenga en línea. Y a ustedes, que ya volvemos, vamos a marcar una pausa muy breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web donde se publica un artículo de opinión. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Sataka dice y está titulando: el gobierno de Joe Biden tiene una misión, no dejar fondos para Trump y entregar millones a los fabricantes de chips. A la administración liderada por Joe Biden le han entrado las prisas de última hora. Donald Trump regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, por lo que tiene menos de 2 meses para terminar todos los proyectos que presumiblemente serán anulados cuando el próximo presidente de Estados Unidos recupere el mandato. Y uno de estos planes más ambiciosos, de cuántos ha puesto en marcha el gobierno actual, es este programa de chip, Ascension Act, aprobado en julio del 2022, un proyecto que destina nada menos que $52 mil millones específicamente a las empresas que se dedican al diseño o la fabricación de circuitos integrados. Trump ha expresado en varias ocasiones que este plan de la administración Biden es tan malo que si ganaba las elecciones lo cancelaría y utilizaría en su lugar aranceles para obligar a las empresas a fabricar semiconductores en Estados Unidos. La última vez que Donald Trump expuso su argumentación contra el programa de chip fue en octubre. En un podcast desarrollado por Roy Rogan, pusimos millones, dijo, de dólares encima de la mesa para que compañías ricas viniesen, tomaran prestado el dinero y construyeran empresas de chips aquí. Y de todos modos no van a dar las mejores empresas. Este tipo de declaraciones son las que han alertado a los diseñadores y fabricantes de semiconductores. Y todo esto tiene que ver con una política de confrontación contra China. De esto vamos a hablar al regreso. Ya volvemos. Vamos a sumar también este elemento para el análisis, la fotografía. Hay que decir que los ministros del grupo del G7 se van a reunir desde este lunes, finalizaría el martes. Lo hacen en Roma, en Italia, y han asegurado que estarían listos para incrementar la presión hacia China. Por su apoyo, dicen a Rusia en la operación militar especial desplegada en Ucrania, que emprende Moscú. Al mismo tiempo, le están ofreciendo a Kiev un compromiso inquebrantable y pretenden tomar medidas enérgicas contra los países que apoyan al país eslavo. Antes
que Donald Trump tome posesión en enero, ya que Trump ha expresado en reiteradas oportunidades ese escepticismo del apoyo de Estados Unidos a Ucrania y ha reiterado que puede poner fin al conflicto de manera rápida. Profesor Garrido, mirando estos otros conflictos globales, ¿China será otro objetivo de Donald Trump? ¿Cómo impactará sobre todo su política de aranceles, la tan anunciada? ¿Quién podría perder más? Eso es muy buena pregunta porque actualmente los Estados Unidos, a través de la OTAN y de Ucrania, que es un estado fascista, está librando una guerra de poder contra Rusia. Y lo que hemos visto en los Estados Unidos es una condición muy interesante en la que parte del Partido Republicano se ha pronunciado en contra de esta guerra de poder contra Rusia. Y no creo que es una política genuina que tienen porque son antibélicos y porque entienden la realidad que ocurre en Ucrania, el golpe de Estado del 2014, los ataques a Rusia, etc. Es una política basada en el entendimiento de que el enemigo principal geopolítico de los Estados Unidos es China. Es la potencia más grande del mundo ahora, es una potencia obviamente comunista, es una potencia que está extendiendo la mano de forma solidaria al sur global entero y en vez de tener relaciones coercitivas y unilaterales como las que tienen los Estados Unidos con los países del mundo, tiene relaciones, como dice Xi Jinping, de win-win, de relaciones mutuamente beneficiosas. Entonces el Partido Republicano y Trump creo que lo que va a hacer es salir de esa guerra de poder contra Rusia, que ya han muerto más de 500.000 de gente, y desviar el enfoque hacia China, lo cual entienden como el verdadero enemigo principal del imperialismo estadounidense. Señor Garrido, y la balanza comercial con Europa, hay que recordar que Estados Unidos consume más de lo que produce. Lo decía en reiteradas oportunidades también Donald Trump. Nosotros consumimos mucho lo que hace Europa, pero Europa no consume casi nada de lo que produce Estados Unidos. ¿Qué pasa con este escenario? Esa es muy buena pregunta. La cuestión de Europa es interesante porque por un lado se benefician del imperialismo estadounidense, pero por otro también son víctimas y están forzados, malo que bueno, en aceptar las políticas de los Estados Unidos. Y un ejemplo perfecto de eso es la política de la guerra de poder contra Rusia, que en el caso de Alemania, que era la potencia industrial de Europa, la base material del euro, se ha completamente desindustrializado y la economía está básicamente completamente destruida. Las políticas de Olaf Scholz en esos términos no se pueden describir de otra manera que traición. Es una traición a su propia patria, Alemania, y esto es una cosa que hemos visto en todos los países de Europa que siguen el rumbo de los Estados Unidos. Y el pueblo se ha levantado en diferentes países como en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en contra de estas políticas. Y la verdad es que un gobierno, no obstante cuánta represión haga, no puede existir sin un nivel básico de consentimiento. Y ya en Europa la gente está parando de forma que no hemos visto en décadas, están parando de consentir a las políticas que representan solamente al imperialismo estadounidense y no a sus propios países. Pero no solamente Ucrania, sino también Oriente Medio parece estar en la mira de Donald Trump. Por eso, señor Carlos Garrido, le propongo que revisemos juntos nuestra leyenda para analizar ese otro escenario. La ONG Save the Children está reseñando esto a propósito de lo que sucede sobre todo al norte de Gaza. Esta es una dura realidad y esta es una denuncia que también se suma a nuestra pantalla aquí en Telesur. La ONG Save the Children dice cerca de 130,000 niños continúan aislados en el norte de Gaza desde hace 50 días debido al asedio militar israelí, sin acceso a atención humanitaria, agua, alimentos y medicinas. Y es que los militares israelíes no les permiten que esta ONG les entregue ni alimento ni agua a estos niños. Ya van 50 días. Le quiero preguntar en este contexto, ¿qué planes tiene Trump entonces para esta región que sigue siendo asediada por un socio estratégico de los Estados Unidos
como Israel. ¿Qué dice? Bueno, sí, hablamos un poco de la cuestión de Ucrania. Está postulando de que desde el primer día va a terminar la guerra, pero en la cuestión del sionismo y del genocidio en contra de Palestina, ha dicho cosas contradictorias. Por un lado dice que cuando sea presidente desde el primer día va a parar la guerra que describe como guerra y no como lo que es un genocidio. Han salido reportes de cuadernos médicos de los más prestigiosos del mundo que dicen que ya van alrededor de 200.000 muertos, gran parte de ellos niños. Entonces, por un lado, Trump dice que va a terminar la guerra, que describe como guerra, entre Israel y Palestina, y por otro lado dice de que los demócratas representan a los palestinos, de que Kamala Harris y Joe Biden son básicamente palestinos y de que él es el que verdaderamente va a representar a Israel, que es obviamente como una colonia de los Estados Unidos en el Medio Oriente, donde puede llevar las guerras que quiera contra los países de la región, que es una de las regiones más importantes en la geopolítica. Queremos agradecer a Carlos Garrido por haber compartido su análisis hoy en el Mapa de Telesur. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Visitarnos. Y nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Entorno. Si Biden no ha logrado de alguna manera contener su política de confrontación, Trump se está rodeando de personas expertas en la administración privada, pero tendrá la tarea más difícil. ¿Quién va a liderar el Departamento del Tesoro? Cuando el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional ya reseña que la deuda de Estados Unidos cerrará este año en cerca del 121% de su Producto Interno Bruto y seguirá expandiéndose hasta acabar el año 2029 con ese 131.7% en cuanto al déficit que cerraba el 2023. Con ese 7.1% del PIB y las previsiones de la institución multilateral apuntan a que en este ejercicio crecerá hasta el 7.6% para corregirse levemente hasta el 6% del 2029. Un panorama complejo a lo interno de ese país, es decir, un problema aún no resuelto. 2. Políticas. La confrontación no dejará de estar presente en la administración del republicano, con una mirada hacia China con mayor fuerza, un país al que ya ha advertido que implementará más aranceles, dejando sin efecto el millonario plan de Biden, que ha destinado al menos 52.000 millones de dólares específicamente a las empresas que se dedican al diseño y fabricación de circuitos integrados. China, sin embargo, está preparada para afrontar a la nueva gestión de Donald Trump. Y ni qué decir de la integración que está reforzando América Latina. 3. Guerra. Si bien la administración de Trump no dejará de impulsar el crecimiento del complejo militar industrial armamentístico, sí pondrá en jaque a la Unión Europea. No habrá más condonación para garantizar su supuesta seguridad. Y esto también le podría traer problemas. El posible acuerdo con Rusia para llegar a un cese al fuego en Ucrania, por donde se mire, se va a leer como una pérdida también para los Estados Unidos y su plan de dominio. ¿A qué estará dispuesto a arriesgarse Donald Trump? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.